El tribunal resonaba con el zumbido bajo de las luces fluorescentes, proyectando sombras duras sobre las bancas de madera desgastadas que olían a barniz viejo y décadas de tensión. Ismael Benítez se sentaba en la última fila, sus manos curtidas descansando sobre sus rodillas. El olor a diésel, aún aferrado a su camisa de trabajo, a pesar de la ducha matutina que se había dado. El aroma a limpiador de limón de los conserjes nocturnos se mezclaba con el aliento a café rancio de los abogados que hojeaban papeles cerca de la mesa del demandante. La luz del sol entraba a raudales a través de los altos ventanales, creando franjas doradas a través del suelo de mármol donde sus botas con punta de acero habían dejado leves marcas de roce. La unidad de aire acondicionado zumbaba constantemente, creando un ruido blanco que de alguna manera amplificaba cada conversación susurrada y documento crujiente. «Su señoría, este hombre no tiene por qué estar aquí», anunció Ricardo Campos, director ejecutivo de Logística Cumbre, su dedo manicurado apuntando hacia Ismael como si estuviera identificando a un intruso en un club de campo exclusivo. Es solo un conductor que despedimos por grave insubordinación y violación de los protocolos de la empresa. Esta demanda frívola representa todo lo que está mal en nuestro sistema legal, permitiendo que empleados descontentos desperdicien el valioso tiempo del tribunal con acusaciones sin fundamento. La risa se extendió por la galería donde otros ejecutivos se sentaban en sus trajes a medida, el sonido resonando en el alto techo como lluvia sobre un techo de lámina. El mazo del juez golpeó una vez, agudo y final, cortando la burla. «Señor Benítez, tiene representación legal». Los dedos callosos de Ismael tocaron el sobre doblado en el bolsillo de su camisa, el que tenía el sello federal que nadie había visto todavía, que contenía documentos que cambiarían todo lo que creían saber sobre el hombre tranquilo con ropa de trabajo. Se puso de pie lentamente, sus botas haciendo clic contra el mármol frío, con la autoridad de alguien que había recorrido cada carretera interestatal en México. La sala dejó de respirar. La juez Patricia Jiménez miró a Ismael por encima de sus lentes de lectura, su expresión neutral pero curiosa sobre la extraña dignidad que parecía irradiar de este demandante improbable en una sala llena de trajes caros y águilas legales. Su presencia exigía un respeto silencioso que contrastaba fuertemente con la risa desdeñosa que aún resonaba en la galería. Mientras Campos ajustaba sus gemelos de platino y susurraba instrucciones urgentes a su equipo de 3 abogados, Ismael permaneció de pie con la paciencia de alguien que había pasado décadas sorteando atascos de tráfico y retrasos climáticos. La luz de la mañana capturó el gris que atravesaba su barba, resaltando las líneas honestas grabadas por años de responsabilidad y parabrisas de traileres. Sus manos llevaban los callos de 27 años detrás del volante, dirigiendo la carga de forma segura a través de una nación que dependía de conductores como él para mantener los estantes abastecidos y el comercio fluyendo. El radio del despachador enganchado a su cinturón había permanecido en silencio por primera vez en meses, una extraña ausencia que se sentía como contener la respiración antes de sumergirse profundamente bajo el agua. El sobre doblado en su bolsillo contenía una fotografía de su nieta, Amalia, en su primer día de la Facultad de Medicina. La sonrisa de la ceremonia de su bata blanca brillaba con la promesa de curación y esperanza. Le había prometido esa mañana, hace 4 meses, que pasara lo que pasara con su carrera, nunca permitiría que nadie disminuyera el valor del trabajo honesto o la dignidad que proviene de servir a los demás. El recuerdo surgió claramente cuando sus dedos rozaron el borde desgastado del papel. Recordando cómo ella lo había abrazado en el estacionamiento de la universidad después de la ceremonia, susurrando que la bisabuela siempre decía que la verdad viaja más lento que las mentiras, pero llega con más poder.
La fotografía estaba arrugada por haber sido llevada a todas partes, doblada en la realidad diaria de un hombre que entendía que algunas promesas importan más que los cheques de pago o la comodidad personal. Esa misma promesa lo había traído aquí hoy, de pie en una sala donde sus botas de trabajo se sentían extrañas contra el mármol italiano importado, rodeado de personas que medían el valor en opciones sobre acciones en lugar de millas conducidas de forma segura. Su señoría, continuó Campos, levantándose de su silla de cuero con la arrogancia practicada de alguien acostumbrado a salirse con la suya a través de la intimidación y la presión financiera. Logística Cumbre emplea a más de 600 conductores en 8 estados, gestionando una flota valorada en más de $200 millones. No podemos permitir que cada empleado despedido nos arrastre a los tribunales simplemente porque no están de acuerdo con las decisiones de gestión estándar o las políticas de la empresa diseñadas para mantener la eficiencia operativa. Su equipo legal asintió en aprobación sincronizada, sus portafolios de cuero dispuestos como formaciones de batalla a través de la mesa de conferencias pulida, que probablemente costó más que el salario anual de la mayoría de las personas. La galería murmuró en señal de acuerdo, los ejecutivos revisando sus teléfonos inteligentes y susurrando sobre reservaciones para el almuerzo en restaurantes que cobraban más por los aperitivos de lo que Ismael normalmente gastaba en comestibles. Detrás de ellos, los dedos del taquígrafo judicial se movían constantemente a través de su máquina de estenotipia, registrando cada palabra de lo que se estaba perfilando como un enfrentamiento entre David y Goliat. Ismael permaneció en silencio, su presencia de alguna manera creciendo más grande y más dominante a medida que los ataques se intensificaban, como una montaña que se vuelve más impresionante cuanto más la miras. La juez Jiménez levantó la mano para pedir silencio, sus instintos judiciales sintiendo que algo inusual se estaba desarrollando en su sala. Señor Benítez, el tribunal necesita entender la naturaleza específica de su queja contra Logística Cumbre. Las luces fluorescentes zumbaron más fuerte, como si el edificio mismo estuviera conteniendo el aliento en anticipación. Ismael metió la mano en su chaqueta con cuidado deliberado, sacando una carpeta de manila que parecía bastante ordinaria hasta que la colocó sobre la mesa del acusado con la autoridad silenciosa de alguien que juega al ajedrez varios movimientos por delante. La sala notó la carpeta, pero pensaron que había terminado. No lo estaba. La abogada principal de Campos, una mujer de rasgos afilados llamada Victoria Nájera, cuya reputación por aplastar casos de empleo le había valido la asociación en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, dio un paso adelante con la suprema confianza de alguien que nunca había perdido una demanda por despido injustificado en 12 años de práctica. Su señoría, el señor Benítez, firmó acuerdos de empleo integrales, reconociendo las políticas estándar de terminación a voluntad que otorgan a la administración total discreción sobre las decisiones de personal. Su expediente personal documenta múltiples infracciones, incluyendo tardanzas crónicas, incumplimiento de los protocolos de envío, desviaciones de ruta no autorizadas y repetidos conflictos con el personal de supervisión. Ella gesticuló despectivamente hacia Ismael, su brazalete de tenis de diamantes, atrapando la luz superior como pequeñas estrellas. Cada piedra probablemente valiendo más de lo que él ganaba en un mes. Este caso no representa nada más que un empleado descontento que busca un pago inmerecido de una empresa que le proporcionó un empleo estable durante más de 2 décadas. La unidad de aire acondicionado se encendió con un chirrido mecánico, creando un ruido blanco constante que de alguna manera hizo que la tensión fuera más palpable, como la presión atmosférica que se acumula antes de una tormenta.
Ismael abrió la carpeta de Manila con movimientos que parecían coreografiados para un máximo impacto, revelando documentos que hicieron que la sonrisa confiada de Nájera vacilara ligeramente alrededor de los bordes. Los papeles eran oficiales, con sellos y firmas gubernamentales que sugerían que esta disputa laboral podría ser considerablemente más compleja de lo que nadie en la sala había anticipado. La juez Jiménez se inclinó hacia adelante en su silla, su curiosidad judicial claramente despertada por el inesperado desarrollo. Lo que vino después cambió todo en la sala. El primer documento que Ismael colocó sobre la mesa pulida fue un informe de incidente del Departamento de Transporte fechado hace 7 meses, con su firma mostrada prominentemente como el testigo principal de un importante derrame de materiales peligrosos que Logística Cumbre supuestamente había intentado encubrir a través de registros de inspección falsificados y funcionarios sobornados. El rostro de Campos se puso pálido como la nieve fresca cuando Nájera arrebató el papel con dedos temblorosos, sus ojos escaneando frenéticamente el membrete oficial del DOT y el número de caso que indicaba una investigación federal activa. ¿Dónde obtuvo exactamente este documento clasificado?, exigió, su voz elevándose con pánico, pero Ismael simplemente buscó el segundo documento. Un sobre sellado con el logotipo distintivo de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes. La atmósfera de la sala cambió drásticamente, como el clima cambiando antes de un sistema de tormentas importante, con conversaciones cayendo en susurros ansiosos mientras la gente sentía que algo significativo se estaba desarrollando ante sus ojos. La juez Jiménez extendió su mano con autoridad judicial. «¿Puedo examinar ese informe del incidente, señor Benítez?» El olor a diésel que se aferraba a su ropa de trabajo parecía llevar el peso de incontables carreteras recorridas y cargas peligrosas entregadas de forma segura en todas las condiciones climáticas, contrastando fuertemente con el aire estéril y con clima controlado de los procedimientos legales diseñados para mantener el mundo real a distancia. La galería se inclinó hacia adelante colectivamente, sintiendo el drama. Nadie vio venir la siguiente revelación. El teléfono inteligente de Ismael zumbó insistentemente con una llamada entrante de un número que hizo que tanto Nájera como Campos intercambiaran miradas profundamente preocupadas cuando vislumbraron el inconfundible código de área de Washington Distrito Federal mostrado prominentemente en la pantalla. «Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte», dijo Ismael en voz baja, rechazando la llamada, pero asegurándose de que todos en la sala pudieran ver claramente la identificación de la persona que llamaba. El sobre sellado de FMCA contenía correspondencia oficial que hacía referencia a investigaciones criminales federales en curso sobre violaciones sistemáticas de seguridad en las principales empresas de logística interestatal, con Ismael Benítez específicamente listado como un denunciante protegido bajo múltiples estatutos federales diseñados para proteger a los informantes del gobierno de las represalias corporativas. La postura previamente confiada de Campos comenzó a desmoronarse visiblemente cuando se dio cuenta de que esto no era una simple disputa laboral que pudiera resolverse con maniobras legales estándar y presión financiera. La galería se puso cada vez más inquieta. Sus trajes caros y su arrogancia practicada no eran rival para la creciente conciencia de que la dinámica de poder en la sala estaba cambiando como placas tectónicas durante un gran terremoto. El aroma a colonia cara y accesorios de cuero no podía enmascarar la repentina energía nerviosa que emanaba de la mesa del acusado como calor de los frenos sobrecargados. La juez Jiménez se quitó sus lentes de lectura deliberadamente, su expresión pasando de la supervisión judicial de rutina a la intensidad enfocada reservada para casos con serias implicaciones federales.
La sala contuvo la respiración colectiva mientras la justicia encontraba su base adecuada. Nájera hojeó frenéticamente sus archivos meticulosamente organizados, buscando desesperadamente algo que pudiera contrarrestar este inesperado desarrollo que amenazaba con transformar un caso rutinario de despido injustificado en un posible asunto criminal con supervisión federal, mientras que Campos se inclinó para susurrar instrucciones urgentes que sonaban cada vez más como control de daños en lugar de una estrategia legal coherente. La carpeta de Manila todavía contenía documentos adicionales, cada uno representando otra capa cuidadosamente documentada de protección federal y autoridad gubernamental que Ismael había acumulado metódicamente durante meses de ser despedido, subestimado y tratado como prescindible por personas que confundían la ropa cara con la inteligencia real. Sus manos curtidas se movieron con la precisión deliberada de alguien que había pasado décadas asegurando cargas de carga por valor de millones de dólares, revelando una carta formal de felicitación del Departamento de Transporte reconociendo su ejemplar historial de seguridad de 27 años y su destacada cooperación con las iniciativas federales de supervisión diseñadas para proteger el bienestar público. La luz del sol de la mañana que entraba a raudales por los altos ventanales de la sala parecía iluminar su dignidad silenciosa, mientras la atención de la sala se centraba por completo en él, con la intensidad generalmente reservada para los juicios de celebridades. Las gotas de sudor se formaron visiblemente en la frente de Campos, a pesar del zumbido mecánico constante del aire acondicionado. Pensaron que las peores revelaciones habían terminado. Estaban equivocados. El siguiente documento hizo que Nájera realmente se retirara de la mesa como si el papel mismo llevara una carga eléctrica. Era una citación del Congreso, emitida exactamente 49 horas antes, que pedía formalmente a Ismael Benítez que testificara ante un comité de transporte del Senado que investigaba violaciones sistemáticas de seguridad y corrupción corporativa en la industria del transporte por carretera interestatal. Su terminación de logística cumbre señaló la citación con precisión burocrática había ocurrido exactamente 73 horas después de que presentara su informe confidencial sobre el encubrimiento de materiales peligrosos a las autoridades federales. El momento fue documentado con una precisión matemática que sugería que alguien había estado construyendo metóricamente un caso integral durante muchos meses. El teléfono inteligente de Campos zumbó insistentemente con lo que parecían llamadas de gestión de crisis, pero las ignoró por completo, su rostro ahora del color de la ceniza de una chimenea fría. La juez Jiménez solicitó examinar la citación del Congreso personalmente. Su comportamiento judicial cambiando de la gestión de casos de rutina al enfoque intenso que normalmente reservaba para los juicios por asesinato capital. Los portafolios de cuero y los accesorios de platino de repente parecían bisutería. En una sala donde el poder gubernamental real se estaba revelando silenciosamente, llevado en el bolsillo de la camisa de un hombre que habían despedido colectivamente como otro camionero prescindible. La investigación federal abarcaba muchas más empresas de lo que nadie se había dado cuenta. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. El siguiente documento de Ismael era una orden integral de incautación de activos del Departamento de Justicia dirigida a las cuentas corporativas de Logística Cumbre y nombrando a Ismael Benítez como un testigo clave en las investigaciones RICO en curso que podrían resultar en cargos criminales contra múltiples ejecutivos. El membrete oficial del DOJ hizo que Nájera alcanzara su vaso de agua con manos visiblemente temblorosas, su brazalete de diamantes atrapando la luz que parecía de alguna manera menos brillante que antes.
Las órdenes de incautación de activos no se emitían a la ligera y ciertamente no se otorgaban sin pruebas sustanciales de irregularidades criminales que iban mucho más allá de las simples disputas laborales. Campos finalmente contestó su teléfono zumbando, haciéndose a un lado para una conversación susurrada que involucró palabras como contención federal, parámetros de acuerdo y exposición criminal, habladas con la desesperación de alguien que ve su imperio colapsar en tiempo real. La galería del tribunal comenzó a murmurar con el exclam. La energía contenida de la gente, presenciando cómo se desarrollaba la historia, era palpable. Se daban cuenta de que estaban observando algo mucho más significativo que un caso laboral rutinario de David contra Goliat. La jueza Hernández solicitó un breve receso para revisar los documentos federales en privado, pero nadie se movió de sus asientos. La tensión magnética en la sala mantenía a todos en su lugar, como la gravedad durante una alineación planetaria. Lo que sucedería después determinaría si la justicia calzaba botas de trabajo con punta de acero o zapatos italianos de cuero hechos a mano. El receso de 15 minutos se sintió como horas, mientras que el señor Caldwell hacía 6 llamadas telefónicas adicionales. Su costoso equipo legal se reunía alrededor de computadoras portátiles con la energía frenética de los operadores durante una caída del mercado. Su confianza anterior fue reemplazada por una investigación desesperada y consultas susurradas que sonaban cada vez más como gestión de crisis. Isaías se sentó en silencio en su asiento de la última fila. La carpeta de Manila ahora estaba vacía, pero había cumplido su propósito con devastadora eficacia. La fotografía de Amelia permaneció segura en el bolsillo de su camisa, un recordatorio constante de la promesa que lo había sostenido durante meses de ser tratado como invisible por personas que confundían trajes caros con competencia real. Cuando la jueza Hernández regresó al estrado, la atmósfera de la sala del tribunal se había transformado por completo, pasando de un procedimiento legal rutinario a algo parecido a una audiencia federal con implicaciones penales. Las luces fluorescentes parecían más brillantes, el viejo olor a barniz más agudo. Todo cristalino, con la claridad que llega cuando la verdad finalmente tiene suficiente espacio para respirar correctamente. La licenciada Nash se acercó al estrado con evidente desgana. Sus joyas de diamantes ya no capturaban la luz con un brillo confiado. Los verdaderos procedimientos legales estaban a punto de comenzar en serio. Su señoría, comenzó la licenciada Nash, su voz notablemente menos segura que el tono autoritario que había ejercido apenas una hora antes. Mi cliente solicita respetuosamente una prórroga para revisar a fondo estos acontecimientos inesperados y sus posibles implicaciones para las operaciones comerciales en curso. Pero la jueza Hernández ya estaba revisando cuidadosamente la citación federal, las órdenes de incautación de activos y los documentos de protección de denunciantes. Su expresión se volvía cada vez más grave a medida que absorbía el alcance total de lo que estaba sucediendo en su sala del tribunal. Isaías se puso de pie una vez más. Sus botas de trabajo resonaban contra el mármol con la autoridad de alguien que se había ganado el respeto a través de décadas de servicio honesto, en lugar de privilegios heredados o manipulación financiera. Su señoría, si el tribunal me lo permite, dijo Isaías, su voz llevando el peso de las carreteras interestatales y la honestidad inflexible. Pinnacle Logistics rescindió mi contrato laboral específicamente porque informé de violaciones federales de seguridad que ponían en peligro a otros conductores profesionales y al público en general. Los ejecutivos de la compañía llamaron a mis acciones insubordinación grave y violaciones de las políticas. El gobierno de los Estados Unidos lo llama actividad protegida de denunciantes bajo múltiples estatutos federales diseñados para prevenir represalias corporativas contra empleados que priorizan la seguridad pública sobre las ganancias de la compañía.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la sala del tribunal como el escape diésel de un camión de 18 ruedas en ascenso, sustanciales e imposibles de ignorar. El teléfono del señor Caldwell volvió a sonar con lo que parecían llamadas de crisis legales, pero esta vez no se atrevió a contestar, entendiendo que cada conversación era ahora potencialmente evidencia en procedimientos penales federales. La sala finalmente estaba aprendiendo lo que Isaías había sabido todo el tiempo, pero había sido desestimado por decir: comparta este video si alguna vez ha sido juzgado injustamente. La revelación final de Isaías fue una carta de compromiso de Morrison Fletcher y Asociados, uno de los bufetes de abogados de denunciantes más prestigiosos y selectivos de Washington. Confirmaba su representación en todos los asuntos relacionados con violaciones federales de seguridad en el transporte y casos de represalias corporativas. El membrete solo hizo que la licenciada Nash buscara su maletín con manos temblorosas, entendiendo que la reputación de Morrison Fletcher de tomar solo los casos federales más sustanciales y bien documentados significaba que la situación de Isaías involucraba mucho más que disputas laborales rutinarias. Estos abogados no representaban a clientes sin protecciones federales férreas y evidencia que pudiera resistir el escrutinio de los comités del Congreso y los grandes jurados federales. El rostro del señor Caldwell había pasado de pálido a gris ceniza al darse cuenta del alcance total de la exposición de su compañía a un enjuiciamiento penal. La luz de la mañana que entraba a raudales por los altos ventanales ahora parecía iluminar la transformación fundamental que se estaba produciendo en la estructura de poder de la sala del tribunal, proyectando sombras que revelaban la verdad más claramente de lo que jamás podrían hacerlo las costosas lámparas. La jueza Hernández examinó la carta de compromiso cuidadosamente antes de dejarla con la precisión deliberada de alguien que maneja evidencia en un caso capital. Lo que dijo a continuación resonaría en toda la industria del transporte en los años venideros. Señor Caldwell, comenzó la jueza Hernández, su voz llevando todo el peso de la autoridad judicial respaldada por la ley federal. La evidencia presentada hoy demuestra que su compañía rescindió el contrato del señor Brooks en represalia directa por informar de graves violaciones de seguridad a las autoridades federales. Esto constituye una violación flagrante de múltiples estatutos de protección de denunciantes y potencialmente se eleva al nivel de obstrucción de investigaciones federales. Hizo una pausa, permitiendo que las implicaciones se asentaran sobre la sala del tribunal como la niebla matutina sobre una carretera. Además, el momento de su rescisión, que ocurre horas después de su informe federal de seguridad, combinado con las órdenes de incautación de activos y la citación del Congreso, sugiere un patrón de represalias corporativas que se extiende mucho más allá de las simples decisiones laborales. El señor Caldwell intentó levantarse y objetar, pero su abogada colocó una mano firme y restrictiva en su brazo, reconociendo que cualquier protesta adicional solo proporcionaría evidencia adicional de la conciencia de culpabilidad de la compañía. La galería observó fascinada cómo un imperio corporativo construido sobre el despido de voces inconvenientes se derrumbaba bajo el peso del escrutinio federal y la negativa de un hombre a ser silenciado. El rostro curtido de Isaías no mostraba triunfo ni vindicación, solo la tranquila satisfacción que proviene de cumplir promesas y ver que la verdad finalmente recibe el respeto que siempre ha merecido. El hombre al que habían llamado solo un conductor se había convertido en el testigo clave de su potencial caída criminal. La sala del tribunal estalló en un caos cuidadosamente controlado cuando la jueza Hernández anunció su fallo preliminar con la autoridad de alguien que habla por el propio gobierno federal. Este caso procederá inmediatamente a una audiencia completa con supervisión federal del Inspector General del Departamento de Transporte.
y ordeno la reinstalación inmediata del señor Brooks con el pago retroactivo completo y los beneficios pendientes de la finalización de todas las investigaciones federales. Continuó con devastadora precisión. Además, este tribunal está remitiendo toda la evidencia de posible conducta criminal a la Fiscalía de los Estados Unidos para que considere cargos federales bajo los estatutos RICO y las disposiciones de obstrucción de la justicia. El señor Caldwell se puso de pie para objetar con la energía desesperada de alguien que ve desaparecer el trabajo de su vida, pero la licenciada Nash lo contuvo físicamente, entendiendo que cualquier declaración adicional podría convertirse en evidencia en procedimientos penales federales que ahora parecían inevitables. Isaías recogió su carpeta de manila vacía con el mismo cuidado metódico que había usado para asegurar mercancías por valor de millones de dólares durante casi 3 décadas. Los documentos federales ahora eran parte de un registro judicial oficial que seguiría a Pinnacle Logistics a través de años de audiencias en el Congreso y juicios penales. La fotografía de Amelia parecía sonreír desde el bolsillo de su camisa mientras caminaba hacia las puertas de la sala del tribunal. Sus botas con punta de acero hacían clic contra el mármol que ya no se sentía extraño bajo pies que lo habían llevado a través de esta batalla con la dignidad intacta. La galería lo vio salir con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el respeto recién descubierto, finalmente entendiendo que habían presenciado algo históricamente significativo. La voz tranquila del trabajo honesto demostrando su valía en un sistema diseñado para favorecer la riqueza sobre la integridad. Mientras Isaías atravesaba las pesadas puertas de caoba de la sala del tribunal, las palabras finales de la jueza Hernández lo siguieron hacia el corredor de mármol como una bendición. Que este procedimiento sirva como un recordatorio oficial de que la justicia estadounidense no discrimina en función de la ocupación, la apariencia o el estatus social. La ley federal protege específicamente a aquellos individuos valientes que defienden la seguridad pública y el trato honesto, independientemente de su posición en las jerarquías corporativas o en la sociedad en general. El corredor se extendía frente a él. La luz del sol de la tarde entraba a raudales por los altos ventanales. El combustible diésel y la determinación habían ganado el día decisivamente contra la colonia cara y la condescendencia corporativa. Pinnacle Logistics nunca más subestimaría el poder federal que llevan silenciosamente los conductores profesionales que entienden que algunas cargas valen la pena protegerlas sin importar lo pesado que se vuelva el costo personal. A lo lejos, su nieta Amelia probablemente estaba estudiando para los exámenes de la Facultad de Medicina, segura de que la promesa de su abuelo se había cumplido y de que el trabajo honesto siempre encontraría su debido respeto en los tribunales estadounidenses. La voz más silenciosa puede mover un convoy. Suscríbete para obtener más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.